tardes, soy Juan Carlos Rodríguez, médico cirujano, ginecólogo y obstetra de la Universidad del Bosque, supraespecialista en reproducción humana de Secolfes con el doctor Elkin Lucena, padre de la reproducción en Latinoamérica, y supraespecialista en medicina materno-fetal o perinatología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Valle d'Hebron en España. Hoy les vamos a hablar acerca de los exámenes que utilizamos en reproducción. El primero y el más importante es el espermograma. El espermograma nos va a evaluar, es el primer abordaje frente a la capacidad de fecundación y de fertilización de un hombre. Acordémonos que el 40% de los factores de infertilidad corresponden a factor masculino, de tal forma que el espermograma es una base muy importante para saber qué tenemos en factor masculino. Además, el 50% de las parejas tienen factores compartidos de la infertilidad. Tanto el esposo como la señora tienen problemas de infertilidad. Y el espermograma nuevamente les repito, es un examen supremamente importante. Hola, mi nombre es Jenny Olaya, soy una de las embriólogas de Gestamos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre fertilidad masculina y los exámenes diagnósticos que manejamos en Gestamos para evaluar la esterilidad en las diferentes parejas que vienen y acuden a nuestro centro. Contamos con dos tipos de espermogramas. El primero es el espermograma básico y el segundo el espermograma especializado. Antes de hablar un poco más detallado de cada uno de los espermogramas, es importante que los pacientes tengan en cuenta que requieren una preparación previa antes de tomar la muestra. Para esa preparación es importante tener en cuenta que el paciente debe tener entre 3 a 5 días de abstinencia. Adicional a ello, no puede haber consumido alcohol 8 días antes de la toma de la muestra ni ningún tipo de antibiótico. Además, no debe haber presentado ningún cuadro febril que pueda interferir en los resultados de la muestra seminal y de su evaluación. Hablemos un poco sobre el espermograma básico. El espermograma básico es un espermograma que consta de dos fases. La primera es una evaluación o un análisis macroscópico. En esta se hace básicamente como a simple vista, donde evaluamos el pH, la viscosidad, la licuefacción y muchas características fisiológicas o físicas de la muestra seminal. Estos resultados o estos parámetros nos permiten evaluar diferentes patologías en las glándulas seminales, en los testículos, en los conductos de los testículos y diferentes patologías que obviamente el que realizaría la lectura sería un médico especializado. También evaluamos una fase microscópica que tal vez es la más importante de todas. En ella evaluamos parámetros tan importantes como son la concentración de espermatozoides por mililitro, la vitalidad de los espermatozoides, evaluamos la movilidad y la morfología de los mismos. Estos parámetros son comparados con los parámetros mínimos exigidos por la Organización Mundial de la Salud, lo que permite a nuestros médicos dar un diagnóstico o un referente inicial del problema que tiene la pareja para concebir. Estos parámetros o estos factores en cuándo se evalúan o a quién se le envía un espermograma básico, a todas aquellas parejas que han tenido inconvenientes para concebir. Entonces, todas estas parejas que quieren evaluar el por qué, se envía inicialmente un espermograma básico. Es el momento de hablar del espermograma especializado. El espermograma especializado lo vamos a dividir en tres fases. Lo dividimos en tres fases porque evaluamos tres factores importantes. El primero es un espermograma básico, el cual repetimos en el caso de algún paciente que ya se haya hecho un espermograma básico. En la segunda parte es un test de capacitación. ¿Qué es un test de capacitación? Sucede que el semen o los espermatozoides al llegar al tracto vaginal sufren o son sometidos a un proceso de capacitación natural. Lo que quiere decir es que sufren unos cambios tanto estructurales como funcionales que le dan un carácter fecundante, es decir, les da la capacidad de fecundar un ovocito. Cuando hacemos tratamientos de reproducción asistida, esta parte de capacitación pues no se da porque no se da a partir de una relación sexual. Sin embargo, nosotros en el laboratorio tenemos la posibilidad
de usar diferentes técnicas para darle esa capacidad fecundante al espermatozoide, y para evaluar cuál de esas técnicas es la mejor para hacer un tratamiento de reproducción asistida, hacemos un test de capacitación, que es la segunda fase del espermograma especializado. La tercera parte del espermograma especializado es evaluar la fragmentación del DNA de los espermatozoides. Sucede que por diferentes procesos que se llevan naturalmente en el cuerpo, los espermatozoides pueden sufrir algunos daños en el DNA, y esos daños en el DNA se ven reflejados obviamente en la calidad del embrión y probablemente en la no generación de un embarazo. Entonces evaluamos esos tres factores en el momento de realizar un espermograma especializado. ¿Cuándo enviamos un espermograma especializado? Normalmente lo enviamos en aquellos pacientes que tienen más de 45 años. También lo enviamos a aquellas parejas que ya han tenido un tratamiento de reproducción asistida y se ha visto o se ha encontrado un desarrollo embrionario bajo. También lo podemos enviar a aquellos pacientes que sufren problemas de hábitos alimenticios, o sea, pacientes con obesidad, o adicional pacientes alcohólicos o fumadores, porque ese tipo de hábitos puede afectar la fragmentación de los espermatozoides. También lo podemos enviar a aquellas parejas que han tenido muchos tratamientos consecutivos y no han podido generar un embarazo. Asimismo, hacemos una ecografía que llamamos sonohisterografía, que se hace cuando llega el periodo, y en esa ecografía hacemos una evaluación muy importante de la forma, la anatomía del útero y la parte interna del útero, que se llama el endometrio, para descartar que no haya miomas, pólipos que nos puedan afectar la fertilización del bebé, descartar que no haya defectos y malformaciones congénitas del útero. Asimismo, evaluamos los ovarios para establecer un conteo de folículos centrales y saber cuántos óvulos tenemos en cada ovario. Los óvulos dentro del ovario es como una bolsa con dulces. Yo puedo tener una bolsa la cual tiene unos dulces normales, puedo tener una bolsa con muchos dulces o una bolsa con poquitos dulces. Lo mismo pasa en el ovario. Podemos tener un ovario con bastantes óvulos, con óvulos en número normal y óvulos en poca cantidad. De tal forma que ese conteo de folículos centrales es muy importante para poder guiar un tratamiento y para poder establecer la dosis y el medicamento que vamos a utilizar. Asimismo, en ese examen, que es la sonohisterografía, evaluamos las trompas uterinas para saber cómo está la permeabilidad de las mismas con un 80% de fiabilidad. Dentro de los exámenes iniciales que evaluamos, hacemos una valoración hormonal, que son exámenes en sangre, donde tenemos una TSH para evaluar la función tiroidea, que está asociada más que con infertilidad, con pérdidas recurrentes o abortos a repetición. Evaluamos la prolactina, que aunque no es una causa de infertilidad, debemos tenerla normal en cualquier proceso de reproducción. Evaluamos la clamidia, que es un examen que nos va a decir y hablar acerca del antecedente de haber tenido una infección genital. Asimismo, evaluamos la 25-hidroxivitamina D, y la 25-hidroxivitamina D es una coenzima, una vitamina, como su nombre lo dice, que nos ayuda en todos los procesos metabólicos del organismo, y debemos tenerlas normales tanto antes como durante el embarazo. Y digamos que esos son los exámenes básicos. Hay otro que llamamos hormona antimülleriana también, que lo solicitamos frecuentemente, y cada vez lo vamos a empezar a utilizar más con unos nuevos medicamentos que están emergiendo para el manejo de pacientes de infertilidad. La antimülleriana es otra prueba de función ovulatoria, más que de función ovulatoria, es una prueba de la reserva del ovario. La reserva del ovario tiene dos parámetros. Uno es un parámetro es el número de óvulos, y el otro parámetro es la calidad de los óvulos. Definitivamente la calidad de los óvulos solamente la podemos evaluar una vez extraigamos los óvulos y miremos el desarrollo del bebecito, del embrión. Digamos que esos son los exámenes iniciales y básicos, y con base en sus resultados podemos solicitar otros adicionales para ir ampliando la información.